Muchas gracias, Gerardo. Me da mucho gusto escuchar esos reportes de esos tiempos con Fernando en las casas. Y si tienen tiempo que pueden invitarlo, que podemos un buen tiempo ahí compartiendo la palabra a través del canto. ¿Has conocido niños o jóvenes? Tal vez tú fuiste así o eres tan rebeldes que son reprendidos severamente, pero aún así no cambian, sino que se vuelven más y más rebeldes. Tal vez externamente obedecen, pero internamente mantienen su necedad. Así es la naturaleza humana. Si el hombre no pone su fe en Cristo, no habrá poder humano que transforme su corazón. En la Biblia Dios nos enseña esto y nos deja ejemplos de ese tipo de endurecimiento de corazón que vamos a ver hoy. El pasaje que estudiamos hoy se trata del sexto juicio sobre la tierra en un periodo que se llama la tribulación. Específicamente estamos en la segunda mitad, los últimos 3 años y medio, que se llama la gran tribulación. La tribulación empieza después del arrebatamiento de la iglesia, que puede pasar en cualquier momento, aún antes de terminar esta predicación. Cuando Jesús regresa en las nubes para llevar a su iglesia, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, en todo el mundo, vamos a desaparecer en un instante. Entonces van a empezar los eventos que estamos estudiando en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el fin del libro. Y hay 3 grupos de 7 juicios. 7 juicios de los sellos, 7 juicios de las trompetas y 7 juicios de las copas. En los primeros 4 juicios de los sellos, el anticristo aparece. Y no se trata de un hombre de guerra al inicio, sino un líder económico o político, pero muy pronto se convierte en un hombre de guerra, que puede quitar la paz en la tierra y hacer que se maten unos a otros. También la comida va a ser escasa y muy cara. Y con el permiso de Dios, el anticristo va a matar 1/4 de la población en la tierra. Al abrirse el 5º sello, aparece una multitud de mártires, los asesinados por su fe durante la tribulación. Y preguntan a Dios cuánto tiempo pasará antes de que Él haga algo para vengarse de sus asesinos. Jesús abre el 6º sello. Hay catástrofes en la tierra y en los cielos. El 7º sello abre y da lugar a 7 juicios de los trompetas, pero antes de empezar a ejecutar el primero, hay como media hora de silencio en el cielo. Todos en anticipación de todo lo que va a pasar con los siguientes juicios de las trompetas. En los primeros 4 juicios de las trompetas, una tercera parte de los árboles se van a quemar, además de toda la hierba. Una tercera parte de los animales marinos mueren y una tercera parte de las naves va a ser destruida. Un asteroide o meteoro cae al cielo y se amarga la tercera parte de las aguas frescas. Y muchos mueren por tomar el agua. Y una tercera parte de la luna, el sol y las estrellas ya no brillan. Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí un ángel o águila, más literal, volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que mueren en la tierra a causa de los toques de las trompetas que están por sonar los 3 ángeles. Las primeras 4 trompetas dañaron la naturaleza,
pero las 3 que siguen vienen mucho peores. La palabra ay tiene la idea de aflicción o denuncia, un grito desgarrador. Pues la semana pasada Gerardo nos habló del 5º juicio de las trompetas, el primer ay. Un ángel del cielo fue mandado a la tierra para abrir el pozo del abismo. Un ejército sobrenatural de langostas, demoníacas, semejantes a caballos, que dice versículos 7 y 8 en versículos 9. Sus caras eran como caras humanas, tienen cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones. Entonces, salieron del pozo del abismo y se esparcieron por toda la tierra. Dios le dio la oportunidad, la autoridad de atormentar, no matar, atormentar 5 meses a los habitantes de la tierra, como los escorpiones que hieron al hombre. No pudieron dañar la hierba, ni a los 144,000 evangelistas que Dios selló en capítulo 7. Su líder del abismo se llama Abadón o Apolión, que significa destructor. Y versículo 12 del capítulo 9 dice, el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces, hoy vamos a ver el segundo ay. Y leemos esto en Apocalipsis 9, del 13 al 21. Apocalipsis 9, del 13 al 21. Y dice así. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de azufre y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca, en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun si así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor, que tú nos dejaste a predicar. Gracias, Señor, que podemos ver este libro de fin de los tiempos y que podemos entender lo que va a pasar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que podamos tener nuestras mentes enfocadas en ti, Señor, en lo que tú tienes para nosotros hoy. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, como dije, ahora estudiaremos el segundo ay y vamos a ver 3 puntos. Empezamos con los versículos 13 y 14, donde encontramos la orden del juicio. La orden del juicio. Leemos, versículo 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Cuando estudiamos el 5º juicio de los sellos en el capítulo 6, vimos 2 altares. El altar de incienso y el altar de
holocausto. ¿Se acuerdan? El altar de incienso fue donde quemaba continuamente el incienso que representaba las oraciones constantes del pueblo de Israel. El altar de holocausto fue donde la gente sacrificaba un animal para perdón de pecados y su relación estrecha con Dios era restaurada. Tenemos fotos aquí, pero ¿no tenemos? Oh. Ok. Entonces tenemos uno de incienso, uno de holocausto. También vimos que los mártires rogaban a Dios desde el altar del holocausto en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadera, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? ¿Está o no? Ok. Entonces aquí a la izquierda es el altar de incienso y aquí a la derecha de holocausto. Y puedes ver que los dos tienen como cuernos alrededor en las esquinas. Entonces, dice, estaban orando, rogando justicia de parte de Dios por quienes los habían asesinado. En nuestro pasaje de hoy, Dios va a contestar parcialmente sus rogativos. Dice que, versículo 13 otra vez, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar de holocausto fue hecho de madera acacia y cubierto de bronce, según Éxodo 27:6. El altar de incienso fue hecho de misma madera, pero cubierto de oro, según Éxodo 3:33. Entonces Juan dice que oyó una voz que salió de entre los cuernos del altar. Entonces, aproxima. Entonces, ahí en medio, donde está el humo, incienso, ya Juan dice que oyó una voz que salió de ahí. Algunos dicen que es la voz de Dios, otros de Jesús, el Cordero, y otros como un ángel. No podemos decirlo con seguridad, solo que la voz de alguien salió entre los cuernos del altar. ¿Okay? Y seguimos con el versículo 14. Para ver lo que dice la voz. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La voz del altar ordenó al ángel que tocó la sexta trompeta que desencadenara a los 4 ángeles. Estos 4 ángeles son unos ángeles caídos que Dios mandó que fueran atados. Pero en este punto, un ángel de Dios los va a soltar. Y en el original tiene el sentido de desatarlos inmediatamente, lo más pronto posible. Preceptaustin.org dice, estos 4 ángeles evidentemente han sido reservados en cautiverio para este propósito especial de Dios. Dado que solo hay 4, es probable que sean un grupo específico de ángeles malévolos y poderosos. Incluso un ángel, en 2 de Reyes 19:35, en una sola noche mató a 185,000 asirios. Para que estos 4 ángeles sean asistidos en una misión por un ejército demoníaco. Probablemente sirvan como comandantes. ¿Y dónde están atados esos 4 ángeles tan malignos? Junto al gran río Éufrates. Dios creó el río Éufrates al tercer día cuando creó este mundo. Pensamos como tiene 6,000 años esta tierra. Fue uno de los 4 ríos que regaba el huerto de Edén, junto con los ríos Pisón, Gihón y Edeaquel. En Génesis 2:10-14.
No sabemos cómo cambió este río después del diluvio, pero Dios lo puso como uno de los límites de la tierra prometida. Génesis 15, 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, del río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El Éufrates se extiende por 2,800 kilómetros. Pueden creerlo. Una distancia como de Pachuca a Tijuana. Y constituía la línea divisora entre Israel y sus enemigos en el oriente, es decir, Asiria y Babilonia. Entonces vimos la orden del juicio en versículos 13 a 14. Y ahora los ejecutores de juicio y los daños en 15 a 19. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Hasta ahí. Esos 4 ángeles malvados estaban atados por Dios por ser soltados en ese tiempo específico. El tiempo de Dios es perfecto. No se equivoca. Tenía planeado esta hora y día preciso desde antes de la fundación del mundo. También tiene todo planeado en las vidas de cada uno de nosotros, ¿no? No es un error que estás aquí hoy. Dios sabía que ibas a venir a este día, el 23 de abril 2023. ¿Qué hora es? 12:05 o 12:04 de la tarde. No es solo rutina si acostumbras venir cada domingo. No es casualidad si hace algo mucho tiempo no vienes. Si te invitaron, por fin aceptaste venir. Dios preparó este momento preciso para que lo vivieras. Cualquiera que sea la situación por la que estás pasando, no se equivoca. ¿Estás listo para escucharlo y responder a su llamado hoy? ¿Y por qué están atados estos 4 ángeles? Dice el versículo 15, a fin de que matar a la tercera parte de los hombres. En Apocalipsis 6:8, cuando leemos acerca de Jesús abrió el 4º sello. El anticristo fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Aquí los 4 ángeles fueron reservados, encadenados para matar a la tercera parte de los hombres. No soy muy matemático, pero sumando estas 2 cifras, primero la 4ª parte de población, luego la tercera parte, ya son la mitad de la población del mundo. Imagínense todos los cuerpos muertos, tratando de enterrarlos. El olor de los cuerpos descomponiéndose. Elvis Carballosa dice, las langostas infernales en 9:5 que vimos la semana pasada, tenían el propósito de atormentar. ¿Por cuánto tiempo? 5 meses, 150 días. A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y dice, los 4 ángeles de 9 aquí están en su estado de preparación para una ocasión concreta y reciben la orden de matar a la tercera parte de los hombres. Seguimos, versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Vimos la semana pasada que langostas, ángeles caídos, demonios semejantes a caballos salieron del abismo como un enjambre sobre la tierra para atormentar a los hombres. Ahora, un ejército sobrenatural de 200 millones acompañaron a estos 4 ángeles malvados para matar a la tercera parte de la población durante esta gran tribulación.
en el apogeo de la guerra más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial, había como 30 países involucrados y con 70 millones de soldados en la batalla. Imagínate, un ejército de demonios 3 veces más grande que todos los soldados en la Segunda Guerra Mundial, que salen a matar la tercera parte de la población. Muchos dicen que es un número estimado, pero no puedes negar que Juan enfatizó, yo oí su número. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Creo que hubiera dicho lo mismo con un ejército tan grande, pero dice, yo oí su número. Dios o Jesús le dio el número exacto. Un predicador, Warren Wiersbe, dice, entiendo que esto es un otro ejército demoníaco dirigido por 4 ángeles caídos y que todos hoy están atados. Ahorita están atados por el Señor sin permiso de actuar hasta que Dios les da permiso. Ahora Juan empieza a revelar cómo era este ejército de demonios de 200 millones. Seguimos con el versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corozas de fuego, de zafiro y de azufre. Esos 3 adjetivos están describiendo los colores en sus corozas. No encontramos estos colores en ninguna otra parte de la Biblia. Y no hay un acuerdo entre los comentaristas en el significado de estos. Pero me gusta cómo dice Juan MacArthur. Dice, el color de fuego es ¿qué? Rojo. El color de azufre. El azufre representa un gas de azufre. Su color sería amarillo, gas sulfúrico. El color del zafiro es cualquier cosa desde azul hasta negro. Y sigue el rojo de fuego, el azul negro del humo ardiente y un gas sulfuroso amarillo, los colores del infierno. Los colores del infierno. Me parece que describe muy bien este ejército de demonios. En Apocalipsis 14, 9 al 11 dicen, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo, como zafiro, azul, negro, de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen repaso de día, de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces esos 3 colores representan al infierno. Vamos a ver un poquito más de ese ejército. Versículo 17. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Otra vez tenemos una descripción que no es literal. Dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Los llaman caballos. Entonces es probable que está describiendo la ferocidad de un león. Tal vez John MacArthur dice, eso significa feroces, fuertes, decididos, acechando a sus víctimas hasta la matanza. Seguimos leyendo. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte
de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Entonces dice las palabras plagas, significa azotes, heridas, aflicción. Otra vez una descripción de la furia del infierno, como vimos en Apocalipsis 14, 9 al 11. El poder que tiene es alarmante. El fuego quema la tercera parte de la población en la tierra. El humo y azufre los sofocan y los asfixia. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, porque dice, salían fuego, humo y azufre de ello. El fuego, humo y azufre que sale de estos demonios es destructor. Pero ahora agrega algo. Tiene poder en sus colas. También los jinetes demoníacos pueden atacar a sus víctimas enfrente y por atrás. Dice, porque sus colas semejantes a serpientes, otra vez, tenían cabezas y con ellos dañaban. Son analogías semejantes a serpientes con cabezas. Hay un montón de interpretaciones. Tenemos que entender que Juan está haciendo su mejor esfuerzo para explicar lo que está viendo. Me gusta como dice el diccionario expositivo de Vine. Explica lo que hace con sus colas. Dice, algo largo, suave, sutil, sujetando de su víctima en un abrazo de que no puede escapar. Así son los serpientes, ¿verdad? Y termina y dice, tenían cabezas y con ellas dañaban. Un predicador dijo que esto significa que los ataques de atrás son guiados inteligentemente. Eves Caballosa termina esa sección por decir, los caballos no solo habían dado daño mediante fuego, el humo y azufre procedente de sus bocas, sino que también sus colas poseen capacidades dañinas, puesto que actúan semejantes a serpientes que literalmente hacen daño con sus bocas. ¿Qué piensas de toda esta descripción? Horrible, ¿no? ¿Piensas lo que estamos viviendo en estos tiempos es feo? Eso nos enseña que se va a poner peor aún. Tal vez piensas que la situación que estás viviendo es insoportable y no puedes más. ¿Y qué viene a tu mente cuando llegas a este punto? Pues haber dos respuestas. Clamas a Dios por ayuda. O perdón si es que entiendes que esto ocurre por causa de tu pecado. Y hay otra opción, te endureces más. Te enojas con Dios, hasta reniegas de Él. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿O cuál es tu reacción cuando ves muy de cerca la tragedia de otros? Veamos la respuesta de los sobrevivientes en el pasaje de hoy. Hemos visto la orden del juicio, los ejecutores del juicio y los daños. Y ahora, en los últimos dos versículos, la necedad de los sobrevivientes. La necedad de sus sobrevivientes. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ni aun así tuvieron muy cerca a los que morían. Tal vez fueran parte de su familia. Vimos en Apocalipsis 6, 16, 17 que saben que se trataba de un día de juicio de Dios Todopoderoso. No importó de ellos. No se arrepintieron. ¿Conocen a alguien así? ¿Cómo reaccionas ante las llamadas de atención de Dios sobre ti o sobre otros?
Ese es el primer de 5 pecados que esos hombres rehusaron dejar durante ese tiempo. Como vimos en el ejemplo en el principio de este sermón, acerca de los niños o jóvenes rebeldes, esos habitantes de la tierra se vuelven más y más rebeldes, obstinados y necios. ¿Y qué significan las obras de sus manos? Ídolos que hicieron con sus manos, que puede incluir también los santuarios o templos que construyeron para poner sus ídolos. Están viendo la muerte y destrucción alrededor de ellos, pero siguen confiando en sus ídolos. Los que somos hijos de Dios no vamos a pasar por este juicio, gloria a Dios. Pero sí necesitamos arrepentirnos de nuestros ídolos. ¿No tienes ídolos? Vamos a analizarlo. John MacArthur dice, los demonios pueden exhibir un poder considerable. Muchas predicciones se hacen realidad gracias al trabajo de las fuerzas demoníacas. Los demonios no tienen un poder ilimitado, pero tienen el poder de realizar suficientes prodigios y hacer realidad suficientes predicciones para mantener engañados y fieles a sus adoradores supersticiosos. Dice, si tienes un tipo de ídolo en tu casa, películas abiertamente demoníacas, disfrazadas de entrenamiento sano, pero demoníacas, cosas de ocultismo, te sugiero a deshacerte de todo esto. Puede abrir la puerta para que los demonios tengan influencia en tu casa. Si cosas raras pasan en tu casa, es posible que hayas llevado algún objeto con un demonio atrás de él. Pero, piensas que, ¿crees, Mark? Yo no tengo ningún ídolo en mi casa. Está limpia de estas cosas. ¿Y qué tan limpia está tu casa espiritual? Tu mente de la influencia del enemigo se llega a través del internet, de pláticas con amigos o familiares, meditación, yoga, pláticas de superación personal, en donde se exalta la fuerza humana y se envuelve engañosamente con versículos bíblicos fuera del contexto o frases alentadoras que solo por mencionar a Dios ya se cree que son positivos. Tus prioridades muestran qué o quién estás adorando. Ese es uno de los engaños favoritos del enemigo. Concentrar todo tu ser en personas o cosas que son positivas y necesarias, pero que se convierten en tu interés número 1 y que sin ellos sientes que te mueres. Piensen en esto. Los hombres de nuestro pasaje hicieron sus ídolos, pero dice que ni aún así, después de ver morir a tanta gente por causa de los ejércitos de demonios, dice, ni aún así se arrepintieron de adorar. No dice a ídolos, dice a los demonios. Adorar un ídolo es lo mismo que adorar un demonio y a su amo, Satanás. Pablo dijo en Corintios, 1 Corintios, que cuando sacrifican a ídolos, la verdad es que están sacrificando a un demonio. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La gente no se arrepintió de adorar a sus ídolos o los demonios. Un predicador, John Lowe, dijo, ese derramamiento de juicio sobre la tierra es una oportunidad final de Dios para llevar a la gente al arrepentimiento.
Pensarías que después de esta terrible matanza habría habido un periodo de arrepentimiento y vuelta a Dios. Pero si lee cuidadosamente 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12, aprenderás que a las personas que han tenido la oportunidad de ser salvas antes del arrepentimiento, se les enviará un poder engañoso. Crearán la mentira y todos serán condenados. Durante todos estos juicios, los que están viendo a todas esas personas morir en frente de sus ojos, no quieren arrepentirse de nada. Si vemos los siguientes juicios de las copas, en Apocalipsis 16:9 dice el cuarto juicio, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el quinto juicio de las copas, en versículos 10 y 11, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Regresamos aquí y ahora, que todavía hay oportunidad. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Arrepentimiento significa un cambio en tu vida. Ibas a una dirección, haces una vuelta y vas a la dirección opuesta en tu vida. Ya no sigues viviendo como vivía antes. Hay cambios genuinos en tu vida. Pedimos perdón por nuestros pecados y vivimos de otra manera para agradar a Dios y no a Satanás. Te ruego que pidas perdón por tus pecados, que te arrepientas de tu vieja manera de vivir y pongas tu fe en Cristo, quien murió por ti en la cruz. Empieces a vivir para Dios. Si lo haces, no vas a tener que pasar por todos esos juicios que estamos estudiando, ni serás juzgado por ir al infierno atormentado por la eternidad con fuego, azufre y humo. Si sientes que tienes la convicción de que debes arrepentirte de tus pecados y pedir perdón, pero que ahora no es el tiempo, cuidado. La próxima vez va a ser más fácil decir, un día pondré mi fe en Jesús, pero ahora no. Llegará un tiempo en que tu corazón está tan duro en cuanto a la salvación que ya no vas a tener esta convicción, como esas personas durante la tribulación. Tu Dios les mandó un poder engañoso para no arrepentirse. Pero hoy todavía hay tiempo para arrepentirte y pedir perdón por tus pecados. Según 2 Corintios 6:2 dice, aquí ahora es el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. ¿Lo harías hoy? Juan sigue hablando de los ídolos y ahora habla de 5 diferentes materiales que el hombre usa para hacerlos. Dice, versículo 20, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Y no importa el material. Dice cuáles no pueden ver, ni oír, ni andar. Un ídolo es un ídolo y no pueden ver, ni oír, ni andar. El demonio detrás del ídolo, hasta un límite, puede hacer algo. Pero si Dios no quiere que responda, no lo va a hacer. Cuando el profeta Elías solo enfrentó a los 450 profetas de Dios Baal y los 400 profetas de la diosa Asera, los retó a que sus dioses quemaran un sacrificio. Primera de Reyes 18 dice que desde la mañana hasta la mediodía invocaban a sus dioses. En los versículos 28 y 29 dice, y ellos clamaban
a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó a mediodía, desde mañana, versículo dice en la mañana, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, como las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Puede ser que estuvieran clamando a Baal, y haya sido durante como 6 horas. Si Dios no quiere que los demonios respondan, no van a responder. Y en nuestro pasaje, esos hombres siguen confiando en los ídolos que hicieron con sus manos. Otra vez Warren Wiersbe dice, sus dioses no los protegerán ni los rescatarán. Aún estos hombres seguirán rechazando el verdadero Dios y adorarán a Satanás y a sus ídolos. Entonces ahora, para terminar este punto de la reacción de los sobrevivientes, veremos los últimos 4 pecados que no se arrepintieron de hacer. Primero, vimos, no dejaron de hacer los ídolos. Y ahora dice, no se arrepintieron de sus homicidios. En un artículo en el periódico El Universal, de hace un mes, el 17 de marzo, dice lo siguiente. México registró el tercer periodo quincenal más violento de 2023, con 1,076 asesinatos en las primeras 2 semanas de marzo. Un periodo promedio de 72 diarios en cifras preliminares. Cada mes en 2023, México ha puesto nuevos récords en números de asesinatos. Parece que el asesinato se ha normalizado. Imagínate en el tiempo de la tribulación. Hemos estudiado que muchos van a ser asesinados por su fe en este tiempo. También el segundo juicio de los sellos dice que el anticristo va a tener el poder de que se matasen unos a otros. La matanza es una descontrolada y Juan dice que no se arrepintieron de sus homicidios. El tercero, que no se arrepintieron ni de sus hechicerías. Es increíble, todas las películas o series de la tele o en Netflix hoy día que tienen que ver con lo sobrenatural, lo oculto. No importa si están dirigidos a niños o adultos, para todos es normal ver este tipo de cosas. Si no tiene algo de esto, les parece aburrido. El enemigo ha cautivado la mente de los hombres por este medio y por otros. Lo triste es que muchos creyentes también se dejan cautivar con el pretexto de que la película tiene un buen mensaje. ¿Buen mensaje? No diría esto. Cuando abiertamente se hacen ritos satánicos en una película, ¿dónde está el buen mensaje? Y la palabra hechicerías en original es interesante. Es la palabra que usamos para farmacia, si puedes creerlo. Eso incluye el uso de drogas en la práctica de la magia. Drogas alucinógenas que causan que una persona que practica la magia tenga una mayor conexión con los demonios. Pues esos hombres, a pesar de ver a la mortandad de cerca causada por los demonios, no va a dejar sus sesiones espiritistas, encantamientos, etc. Y van a caer más y más profundo en las cosas de Satanás y sus demonios. Ya vimos los demonios, los homicidios, hechicerías. La cuarta, ni de su fornicación. La palabra en original es donde tenemos la palabra pornografía. Incluye todo tipo de inmoralidad sexual.
Es interesante que fornicación es la única de los 5 en singular. La exposición de guía de toda la Biblia dice ni de su fornicación. Toda clase de inmundicias, no solo la simple fornicación, sino también el adulterio, el incesto, la sodomía y todos los deseos como contra naturaleza. Si pensamos la inmoralidad que vemos hoy día con todos los transgéneros, violaciones, matrimonios del mismo sexo, pedófilos, personas viviendo en unión libre, no puedo imaginar cómo será cuando el pecado está totalmente fuera de control. El último y quinto pecado que no van a dejar es ni de sus hurtos. La honestidad sería inexistente. El comentarista Barnhouse dijo, esta es la declaración de deshonestidad general y abundante. La destrucción de las distinciones entre el comportamiento bueno y malo, el desprecio de los derechos de los demás y la práctica del fraude, el robo y el engaño siempre que sea posible. Sabemos que durante la tribulación nadie va a tener un sentido de bueno o malo. Sin el Espíritu Santo en el mundo, va a ser un mundo sin moral. Van a seguir pecando en cuanto a la adoración a los ídolos, los homicidios, las hechicerías, la fornicación y los hurtos. Y en este punto termina el segundo ay, el sexto juicio de las trompetas. Y tal vez piensas, qué tema tan bonito para escuchar un domingo en la mañana. Las personas que estás visitando. ¿Por qué este tema? Porque no predicas del amor, la misericordia de Dios, es lo que necesito oír en medio de mi angustiosa vida. ¿Por qué tengo que oír de juicios, demonios y decadencia humana? Bueno, porque estamos estudiando Apocalipsis versículo por versículo. Dios dejó este tema en la Biblia por una razón. Él es un Dios justo, al mismo tiempo Dios de amor. Hemos escuchado mucho de su amor y a veces malentendido porque lo adaptamos a nuestra forma de ser. Pero Dios también es justo y no cambia. Hay juicio para quien se no arrepiente de sus pecados. Esa es una de las malas noticias. Pero hay esperanza para quien reconoce condición perdida y sin remedio. ¿En cuál lado estás? ¿Eres hijo de Dios que ha entendido lo que Jesús tomó tu lugar en la cruz para que no sufrieras de castigo, condenación eterna? ¿Sí? ¿Vives cada día buscando a Dios y su voluntad dependiendo de Él para todas tus decisiones? ¿O tomas tus iniciativas enfrentando la vida conforme a tu propio entendimiento sin considerar que Dios es Señor de señores? Es tu Señor y tiene toda la autoridad sobre ti. ¿O nunca has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Incluso tienes miedo de escuchar esos temas? No debe ser así porque hoy puedes poner tu fe en Cristo y tener la salvación, la vida eterna con Él. ¿Quieres hacerlo hoy? Por favor, platico conmigo al final del servicio. Si nos estás viendo en línea, escríbanos. Hoy puedes poner tu fe en Cristo. Oramos. Señor, doy gracias por este pasaje, Señor. No es algo tan agradable, pero es tu palabra, Señor, y vamos a seguir predicando tu palabra. Pido, Señor, si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que puede poner su fe en ti antes de salir de este edificio. Damos gracias, Señor, que por tu sangre en la cruz, que podemos tener salvación. Y no tendremos que pasar por todo esto, lo que está pasando, que estamos estudiando.
Señor, pido si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que tú pones en sus corazones, Señor, primero que son pecadores, que reconocen esto. Por su pecado están separados de ti, Señor. Su rumbo es al infierno. Pero que tú moriste en la cruz por sus pecados hace 2000 años. Y ya puede pedir perdón por sus pecados. Porque ya vivió una vida perfecta. Nunca pecó. Ya podemos tener esta vida aplicada a nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.